Matraz Erlenmeyer o del inglés Conical or Erlenmeyer Flask. Su función es que se utiliza para calentar líquidos con poca pérdida de evaporación, hacer titulaciones y recristalizar un sólido. Su ubicación es en el almacén con el laboratorista en turno. La probeta es un instrumento volumétrico que sirve para contener líquidos o para medir volúmenes de manera aproximada. Esto se puede encontrar en el mismo lugar, en bodegas o en lugares que puedan mantener los materiales de vidrio en perfectas condiciones. Las pipetas o pipettes por su nombre en inglés se encuentran sobre las mesas del laboratorio. Estas son las micropipetas, mientras las otras se le deben encargar al laboratorista. En turno, estas se utilizan para trasladar diferentes volúmenes de líquidos de un recipiente a otro, es decir, para la mayoría de las reacciones a realizar. La propipeta se utiliza junto con la pipeta para trasvasar un líquido de forma precisa, creando un vacío a través de la pipeta y evitando la succión de líquidos con la boca, que pueden ser infecciosos, corrosivos, tóxicos, radiactivos o estériles. Para su uso, para la preparación de una disolución 0.1 molar de ácido sulfúrico, por ejemplo, se debe insertar la pipeta en la parte inferior de la propipeta, colocar la pipeta en el líquido a transferir y succionar el líquido hasta llegar a la medida deseada y posteriormente descargar. Y su ubicación es en el almacén. Los vasos de precipitado, o beaker por su nombre en inglés, son recipientes cilíndricos de vidrio utilizados para preparar, calentar, medir o traspasar sustancias dentro del laboratorio. Estos se pueden solicitar al encargado del material del laboratorio. Tubo de ensayo o test tube en inglés. Se utiliza para calentar pequeñas cantidades de líquidos y hacer ensayos a pequeña escala. De igual forma, su ubicación es en el almacén. Un agitador magnético es una pequeña barra magnética o barra de agitación, el cual tiene como objetivo circular a fin de crear un campo magnético rotatorio para poder revolver o mezclar bien las soluciones. Los microtubos, también llamados microtubes o Eppendorf tubes, son tubos con capacidades de 0.6 mililitros, 1.5 mililitros y 2 mililitros. Son para realizar casi cualquier reacción a pequeña escala y se piden al laboratorista en turno. Los tubos de PCR, también llamados PCR tubes, son microtubos con capacidad de 0.2 mililitros y sirven para realizar reacciones de PCR. ¿Por qué? Estos caben dentro del termociclador. Estos también se piden al laboratorista en turno. La gravilla de tubos de PCR o el PCR tube rack se debe de encargar al laboratorista del laboratorio y esta se utiliza para sostener los tubos de PCR mientras realizamos otras cosas de tal manera que queden verticales y evitar contaminación o derrames. Los tubos cónicos o tubos en polipropileno transparente con fondo cónico son tubos que se ocupan para pruebas de centrifugación y se pueden utilizar de diferentes volúmenes. Existen de 15, 50, etc. La gradilla, o test tube rack por su nombre en inglés, es una herramienta utilizada para sostener y o almacenar tubos en un laboratorio. Estas se pueden solicitar al encargado del material del laboratorio. Mechero de Bunsen o Bunsen burner. Produce llamas ajustables para calentamiento lento o evaporación rápida. Asegura una combustión completa. Su ubicación es en el almacén. El asa bacteriológica o el Bacteriological Loop se debe de encargar al laboratorista en turno. Esta se utiliza para sembrado sobre placas Petri
y traslado de colonias. Se debe realizar siempre en esterilidad, flameando en un mechero entre cada paso. Se pueden realizar estriados de diferentes tipos. La micropipeta, o micropipette por su nombre en inglés, es un instrumento utilizado en el laboratorio para medir y transferir líquidos en pequeños volúmenes, ya que éstas operan en el orden de los microlitros. Estas se encuentran en el laboratorio de ingeniería genética sobre cada mesa. Las puntas de micropipetas se utilizan para medir diferentes volúmenes o diferentes cantidades pequeñas de muestras de líquidos o soluciones. Se ocupan normalmente para diferentes tipos de pipetas y tienen el tamaño y para cierto volumen en específico para cada micropipeta. Caja Petri o Petri dish. Su función es un recipiente utilizado para el crecimiento de microorganismos sobre una capa de agar. Se ubica en el almacén frasco de vidrio o del inglés glass jar. Es un recipiente utilizado para almacenar agua, desechar puntas de micropipeta, desechos o algunos otros usos. Se ubica en el almacén y se puede solicitar con el laboratorista encargado. El embudo se utiliza para canalizar líquidos en recipientes con bocas angostas, evitando derrames cuando se traspasa un líquido de un recipiente a otro. Suelen ser de vidrio y cuando se coloca un papel filtro en su interior sirve para la filtración. Forma de utilizar. Se coloca el embudo en la boca del recipiente al que se desea traspasar el líquido y se vacía el líquido en el embudo, cuidando que éste no se mueva. Su ubicación en el laboratorio es en el almacén. La cámara de electroforesis es un dispositivo que permite la generación de un campo magnético alrededor de un gel donde se depositan las muestras. Esta, dependiendo de su polaridad, adquiere un movimiento y un lugar en específico, dependiendo también la concentración de la misma. La espátula para pesar es un instrumento metálico que se utiliza para la toma de pequeñas cantidades de sustancias sólidas entre su contenedor original para ser pesadas, como el hidróxido de sodio. Tiene una curvatura como cucharita de un lado y una superficie plana del otro lado de la espátula. Forma de utilizar. Se toma la espátula del mango y se toma una pequeña cantidad de la sustancia sólida, como el hidróxido de sodio. Se coloca la sustancia en un vidrio de reloj para ser pesada. Su ubicación en el laboratorio es en el almacén. El termómetro, o thermometer por su nombre en inglés, es un instrumento de medición de temperatura. Estos pueden ser solicitados al encargado de material del laboratorio. La pinza o plier por su nombre en inglés, de igual manera se debe encargar al laboratorista en turno. Esta se utiliza agarrando los dos extremos y ejerciendo presión para detener cualquier cosa que se necesite. Existen diferentes tipos de guantes de laboratorio, algunos que están hechos de látex, otros de goma y otros de caucho, dependiendo del tipo de práctica que se vaya a usar. Estos se ocupan cuando se usan reactivos peligrosos o de prácticas que requieren limpieza. Estos se pueden encontrar en cajones o en bodegas de laboratorios. Despacto bacteriológica es un instrumento de laboratorio que se utiliza para hacer frotis o realizar o manipular colonias. Esta se puede obtener de diferentes tipos de materiales y se encuentra normalmente en los cajones de laboratorio o en los lugares donde se pueden encontrar todos los instrumentos para la manipulación de colonias. Las celdas, también llamadas cuvettes, hay para el espectrofotómetro y para el electroporador. Las del espectrofotómetro tienen capacidad de 1 mililitro y pueden ser de plástico o de cuarzo y sirven para medir la absorbancia de las sustancias que se le coloquen en su interior. Por otra parte, las del electroporador tienen igual capacidad de 1 mililitro, son de plástico con
2 electrodos de cada lado y permiten realizar reacciones de electroporación. Estas también se piden al laboratorista en turno. Los tubos de centrífuga o centrifuge tubes son tubos diseñados para ser introducidos y soportar las condiciones de una centrífuga. Su volumen puede variar y pueden ser solicitados al encargado de material del laboratorio. La camisa de centrífuga, o centrifuge spacers por su nombre en inglés, es una pieza capaz de sujetar tubos dentro de la centrífuga que de otra manera no tienen el tamaño adecuado y por lo tanto se moverían dentro de esta. Estos se encuentran dentro de la centrífuga al fondo del laboratorio de ingeniería genética detrás de la mesa 2. Incubadora, o del inglés incubator, es un equipo cuya función es crear un ambiente de humedad y temperatura para el crecimiento óptimo de microorganismos. Se encuentra en el laboratorio de microbiología y de ingeniería genética. La incubadora con agitación o el shaker se encuentra junto a las incubadoras del laboratorio de ingeniería genética y microbiología. Este se utiliza para mantener muestras líquidas en constante agitación y a la vez en condiciones controladas de temperatura. Esto proporciona un crecimiento óptimo y se utiliza, por ejemplo, en cinéticas o cuando se desea un mayor crecimiento de alguna cepa en específico. La fuente de poder, o power source, permite realizar electroforesis y modificar el voltaje al que ésta se realiza. Estas pueden ser encontradas al fondo del laboratorio de ingeniería genética, en el cajón debajo del fotodocumentador. Autoclave, o del inglés autoclave, es un equipo utilizado para esterilizar el material de laboratorio. Se encuentra dentro del laboratorio de ingeniería genética y de microbiología. La máquina de hielo es el equipo encargado de producir hielo picado para atemperar y conservar reactivos, sustancias y muestras en el laboratorio. Permite la entrada de agua en un recipiente y pasa a un circuito de congelación, que la congela suavemente al ascender por el circuito. Se compacta al llegar a la zona superior y después se disgrega al caer en la zona de almacenamiento. Esta máquina asegura que haya hielo en el laboratorio para distintos experimentos y procedimientos que lo requieran, como PCR. Forma de utilizar: se agrega agua a la entrada de agua y se retira el hielo de la zona de almacenamiento para su uso. Este equipo se encuentra en la parte trasera de la... Un termociclador es también conocido como una máquina de PCR que permite generar ciclos a temperaturas necesarias para una reacción de cadena de polimerasa o una amplificación de ADN. La balanza analítica es el equipo utilizado para la medición precisa de muestras pequeñas. Para utilizarlo, se debe prender la balanza analítica apretando el botón de encendido, colocar el contenedor en el que se colocará la sustancia, iterar, retirarlo, agregar la sustancia a medir en el contenedor y colocar en la balanza, registrar el peso que indique, limpiar y apagar la balanza analítica después de su uso y cuidar no mover la balanza para evitar que se descalibre. Un ejemplo de su uso es registrar pesos de 10 mediciones en el volumen mínimo de una micropipeta de 200 microlitros y ubicación en el laboratorio. Esta balanza se encuentra en superficies planas con poca vibración y corrientes de aire, en las mesas de laboratorio 3 y 4. Vortex, igual se dice en inglés, es un equipo utilizado para mezclar, por ejemplo al momento de preparar una solución, y se encuentra encima de un gabinete en el laboratorio. La microcentrífuga o microcentrifuge hay de varios tipos, pueden ser refrigeradas o no, y dependiendo de la cual estemos usando pueden caber tubos de 1.5 mililitros, 2 mililitros o tubos cónicos. Dependiendo del diseño pueden alcanzar diferentes tipos de revoluciones y se utiliza para centrifugar, por ejemplo cuando queremos separar fases de un compuesto.
Estas microcentrífugas, se trata de las refrigeradas, se encuentran sobre la gaveta, y si se trata de las no refrigeradas más pequeñas, se encuentran dentro de los cajones. El transiluminador, también llamado transilluminator, emite luz UV y esto nos permite visualizar geles de electroforesis, por ejemplo cuando queremos cortar cierta banda para purificarla. Esta se encuentra dentro del fotodocumentador o en el laboratorio de cultivo en el cuarto oscuro. La parrilla de agitación magnética o el heating grill se encuentra al fondo a la izquierda en una gaveta del laboratorio de microbiología e ingeniería genética. Esta se puede utilizar para calentar muestras y a la vez agitarlas, lo cual causa un mayor mezclado o un derretimiento más fácil. El baño María sirve para mantener un calentamiento constante por medio de agua, por ejemplo cuando se realiza una transformación. Este se encuentra encima de la gaveta. El horno de microondas, o microwave oven por su nombre en inglés, es utilizado para fundir medios de cultivo y se encuentra al fondo del laboratorio de ingeniería genética detrás de la mesa 2. El espectrofotómetro determina la concentración de una sustancia en una solución para el análisis cuantitativo de la misma, mediante longitudes de onda, proyectando un haz de luz monocromática a través de la muestra y midiendo la cantidad de luz que absorbe la muestra. Un ejemplo del uso del espectrofotómetro es para el análisis de fenoles en el agua. Para utilizarlo se debe colocar en la mesa de trabajo, conectar el cable, primero al equipo por el panel trasero y después al tomacorriente. Abrir la compuerta del portacelda para asegurarse de que no haya ninguna muestra, cerrar la compuerta y presionar el botón de encendido. Esperar a que el equipo encienda, ajuste la lámpara y calibre los filtros. Presionar la tecla ESC hasta escuchar un sonido y cambiar el panel de lectura. Pulsar la tecla General Test en el panel de funciones y después presionar ATC básica. Ajustar la longitud de onda presionando Ajustar NM, agregando el valor deseado y presionar Enter. Preparar la solución blanco y colocarla en la celda y después en el portaceldas. Oprimir la tecla Medir blanco para ajustar absorbancia 0, retirar celda y colocar muestra a medir. Tomar lectura de absorbancia en el panel, retirar la celda y presionar ESC 3 veces para dejar de utilizar el equipo y apagar. Este equipo se localiza en una superficie plana ventilada cerca de un tomacorriente, donde no haya inconvenientes en los cables. En el laboratorio de ingeniería genética, este equipo se localiza en la parte trasera. El congelador se encuentra saliendo del laboratorio de ingeniería genética a mano izquierda, junto al refrigerador y el ultracongelador. Se puede utilizar para congelar muestras, como su nombre lo implica, a temperaturas menores que la del refrigerador, es decir, alrededor de unos menos 20 grados Celsius. La balanza granataria es un equipo de medición que pesa una determinada cantidad y determina la masa general de una sustancia. Suele tener un rango de medición de 0.01 gramos a 2 kilogramos y un rango de error de 0.05 gramos más o menos. Tiene una precisión menor a la balanza analítica. Para utilizarla, se coloca la balanza en una superficie plana, se pone en cero el equilibrio deslizando hacia atrás los jinetes de peso hasta llegar al cero. Colocar el objeto a pesar, desplazar los jinetes hasta que el puntero indique 0, iniciado del equilibrio más pesado al más ligero. Esta balanza granataria se encuentra en superficies planas con poca vibración y corrientes de aire en el laboratorio. El electroporador se encuentra entrando al laboratorio de ingeniería genética derecho detrás de la mesa 2. Este se utiliza para transformar las células por electroporación, de tal manera se puede insertar material genético ajeno a ellas. Un fotodocumentador es una máquina que permite la visualización de los geles que se realizaron en la electroforesis para poder observar el desplazamiento de las muestras alrededor del gel. El potenciómetro o pHmetro
Sirve para medir el pH, por ejemplo cuando se preparan soluciones, y se encuentra guardado en las gavetas del laboratorio de cultivo. El politrón o homogenizer sirve para alisar células, por ejemplo cuando se quiere hacer una extracción proteica, y se encuentra guardado en las gavetas del laboratorio de microbiología abajo de las incubadoras. El gabinete de bioseguridad, también llamado campana de flujo laminar o laminar flow hood, nos provee un ambiente estéril para trabajar, por ejemplo, cuando se está utilizando medio y queremos evitar la contaminación. Esta campana se encuentra dentro del laboratorio de microbiología, ubicado junto a la pared. La campana de extracción o extraction hood sirve para extraer los vapores que pueden ser dañinos o peligrosos hacia el ambiente. Por ejemplo, cuando se trabaja con soluciones de ácido clorhídrico. Estas se encuentran en los laboratorios de química. El ultracongelador, también llamado Ultra Freezer, se encuentra a una temperatura de menos 80 grados y sirve para el mantenimiento de células, por ejemplo, células competentes para la realización de transformaciones. Este se encuentra junto al congelador y junto al refrigerador en un cuarto aparte. Refrigerador o del inglés fridge. Su función es mantener en un ambiente controlado diversos fluidos y sustancias para su conservación. Se ubica en un cuarto al costado del laboratorio de microbiología y de ingeniería genética.